Isaías capítulo 40. Solo un versículo, el primer versículo de este capítulo, Isaías 40, verso 1, que dice así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Vamos a orar. Señor, queremos presentarnos delante de ti únicamente a través de los méritos de Cristo Jesús, porque nosotros sabemos, Señor, que Él es el único camino al Padre. Sabemos que fuera de Él no hay salvación y sabemos que en Él tenemos todas las cosas. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana, en la medida en que comencemos a estudiar el Catecismo de Heidelberg, tú, Señor, tengas a bien instruirnos en las verdades preciosas, transformadoras de tu palabra. Queremos también suplicar por todos los que vienen en camino, por los que se conectarán, que sea un tiempo real de edificación, que sea un tiempo real de mirarte a ti, Señor. Elimina de nosotros cualquier distracción, aquellas cosas que están llevando nuestra mente a otros lugares, y ayúdanos a enfocarnos completamente en ti. Oramos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, la semana pasada dimos inicio a nuestro estudio de este catecismo de Heidelberg, y si ustedes recordarán, hicimos solamente un breve resumen histórico de este pequeño documento. Dijimos que en 1562 este documento fue ordenado por el príncipe Federico III, elector, ¿verdad?, del Palatinado, y él le ordenó principalmente a dos ministros, un catedrático llamado Zacarías Ursino y a un predicador llamado Gaspar Oliviano, que ellos pudieran redactar este catecismo. Y dijimos también que algo que destaca en este documento es su tono pastoral. Nos muestra la doctrina cristiana de una manera muy pastoral, muy próxima, muy buenos días, muy cercana a nuestro corazón. Hoy día vamos a comenzar con las dos primeras preguntas que corresponden al domingo primero. ¿Se acuerdan que yo les dije que este catecismo está estructurado en 52 domingos, es decir, todo el año? Vamos a silenciar a estos habladores porque no se dan cuenta que partimos. Oye, no están escuchando. Ahora sí los vamos a silenciar a todos porque están hablando mucho ahí. Están entorpeciendo ahí nada. Ya, silenciar, silencio. Ok. Decíamos entonces que vamos a comenzar con las dos primeras preguntas que corresponden al domingo primero de este catecismo. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es que yo, con mi cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Y la pregunta 2 dice: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir santamente? 3. La primera: cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda: ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera: la gratitud que debo a Dios por esa liberación.
Ok, tenemos entonces estas dos primeras preguntas del catecismo que nos hablan de este consuelo, consuelo tanto en la vida como en la muerte. La primera pregunta del catecismo de Heidelberg es la más famosa de este documento. Puede ser que no sea la única parte de este catecismo que la mayoría de los cristianos, incluso reformados, conocen. Tal vez hay muchos que conozcan otro tipo del contenido, me refiero a que conozcan más preguntas de este catecismo, pero sin lugar a dudas, esta primera pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte?, es la más conocida. Yo diría que la mayoría de las personas no conoce toda la respuesta, pero sí por lo menos la primera sentencia que dice que yo con mi cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Entonces, ciertamente es una de las preguntas más conocidas. Podríamos decir que esta primera pregunta del Catecismo de Heidelberg es casi tan conocida como la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, la que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y si se acuerdan, la semana pasada mencionamos una crítica que se le hace al Catecismo de Heidelberg. La crítica que se le hace es, ¿por qué este documento comienza con el ser humano? ¿Por qué comienza con el hombre? ¿Cuál es mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y dicen, en vez de comenzar con Dios y su gloria, como lo hace Westminster, este catecismo comienza con el hombre. Ahora, si uno quisiera ser quisquilloso, también puede criticar a Westminster porque él comienza con lo que debemos hacer, glorificar a Dios, en lugar de comenzar con lo que Cristo ha hecho con nosotros, tal como lo hace Heidelberg. Ahí sí, ¿verdad? Finalmente apareció la imagen. No muy buena, pero apareció por lo menos. Entonces, pensemos un poquito en esto. Heidelberg comienza hablándonos de lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Westminster comienza con la gloria de Dios. Ambos catecismos están en lo correcto. ¿Qué quiero decir? Comienzan en un lugar apropiado. Heidelberg comienza con la gracia. Westminster comienza con la gloria. Y sería muy difícil pensar en dos palabras mejores para describir la revelación bíblica. Nosotros podemos describir toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, como la revelación de la gloria de Dios. O también podemos describir Génesis hasta Apocalipsis como la revelación de la gracia de Dios. Ambos temas van muy vinculados en las Escrituras. Ahora, la primera pregunta de Heidelberg es muy llamativa por el uso del término único. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Ahora, si tú te preguntas, o si yo te preguntara, ¿qué te consuela? ¿Qué te reconforta en la vida? Me podrías dar varias respuestas, ¿verdad? Una buena noche de sueño, eso me reconforta. Una gran barra de chocolate, eso me reconforta. Idealmente si no la comparto con nadie. Un buen libro, eso me reconforta. Una música relajante. Una salida a la montaña. Un día de piscina. No sé. Hay varias respuestas que podríamos dar. Pero fíjense que cuando el catecismo de Heidelberg pregunta cuál es tu único consuelo, único, está llegando a algo mucho más profundo.
si se acuerdan, la semana pasada mencionamos también que esta palabrita consuelo traduce la palabra alemana Trost, que a su vez fue la traducción de la palabra latina consolatio. Este catecismo se escribió primeramente en latín. Acuérdense que el latín en aquella época era el idioma culto, en ese idioma se escribían las cosas. Y trust está relacionado con una palabra inglesa que nosotros conocemos más, que es trust. Y ustedes saben que trust tiene esta idea de confianza. Por lo tanto, cuando vemos este término consuelo en la primera pregunta de Heidelberg, tiene un significado de certeza, tiene un significado de protección, tiene un significado de seguridad. Entonces, ¿cuál es tu mayor seguridad o tu única seguridad, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu profunda convicción, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu única seguridad real? Es lo que está preguntando entonces Heidelberg. Y la primera pregunta, no solo, como vimos la semana pasada, establece el tema general de todo el catecismo, que se refiere a este consuelo, acuérdense, consuelo como esta confianza, esta seguridad de que pertenezco a Cristo Jesús, un Salvador que ha muerto por todos mis pecados y un Salvador que me ha dado, obviamente, la vida eterna. Y fíjense, si pensamos en esa certeza, si pensamos en esa seguridad, podemos también reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que te permite a ti levantarte todos los días en la mañana? O mejor dicho, ¿qué es lo que te permite soportar la vida o enfrentar la muerte sin temor? ¿Es que lees tu Biblia todos los días? ¿Es que asistes a la iglesia todos los domingos? ¿O por lo menos un domingo por mes? ¿O bueno, cuando no tienes sueño? ¿O tal vez que das algunas cosas a los pobres? O puedes decir que tengo, gracias a Dios, una cómoda pensión para cuando me jubile. O cuando me pensione, ya no hablamos jubilación, pensiones. O puedes decir, la verdad es que la única seguridad que tengo es que no he cometido ninguno de los pecados graves. Ahora fíjense, nosotros vivimos en un mundo donde esperamos encontrar consuelo en un montón de cosas. Posesiones, las cosas que tengo. En el orgullo, quién soy. En el poder o en el lugar que ocupo en la sociedad. Yo soy un destacado médico. No, yo soy un destacado profesor, yo soy un destacado ingeniero, lo que sea. Pero el catecismo de Heidelberg nos enseña que nuestro único verdadero consuelo proviene del hecho de que ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Fíjense cuán contracultural es esta enseñanza. Cuán contraintuitiva es esta enseñanza. Porque ¿cómo el mayor consuelo en mi vida va a estar fundamentado en el hecho de que sé que no me pertenezco a mí mismo? Todos queremos ser dueños de nuestra vida. Todos queremos ser dueños de nosotros mismos. Pero Heidelberg nos está diciendo, no, tu único consuelo, tu única seguridad, lo que te mantiene es saber que no te perteneces, sino que le perteneces a Jesucristo, quien te compró con su preciosa sangre. Entonces podemos soportar el sufrimiento, podemos soportar las desilusiones de esta vida, podemos enfrentar la muerte, podemos enfrentar la vida venidera sin temor al juicio, no por lo que hemos hecho, no por lo que poseemos, no por lo que somos, sino por lo que no poseemos. Es decir, nosotros mismos, porque no nos poseemos, somos del Señor. Entonces fíjense que el énfasis entonces de Heidelberg
en pertenecer a Cristo, probablemente, piensan algunos estudiosos, proviene de Juan Calvino. Acuérdense que Calvino escribió la Institución de la Religión Cristiana en 1536, esa fue la primera edición, y la última fue en 1559. Heidelberg se escribió en 1562. Entonces hay mucha cosa que sacaron de Calvino, de la institución, sus autores. ¿Y por qué digo esto? Porque el énfasis de Heidelberg en el hecho que pertenecemos a Cristo probablemente fue un énfasis que ellos encontraron en sus lecturas de la institución de la religión cristiana. Algunas personas tienen la impresión de que Juan Calvino era un dogmático rígido, muy pesado, pero en realidad él era un hombre cuyo corazón estaba maravillado con la gloria de Dios. Y fíjense lo que Calvino escribió respecto a esto. Dice, si no somos nuestros y pertenecemos al Señor, debemos huir de aquellas cosas que le desagradan y encauzar nuestras obras y nuestros hechos a todo aquello que Él aprueba. Basándonos en el hecho de que no nos pertenecemos, tendríamos que aceptar que ni nuestra razón ni nuestra voluntad deberían guiarnos en nuestros pensamientos y acciones. Si no somos nuestros, no hemos de buscar satisfacer los apetitos de nuestra carne. Si no somos nuestros, entonces olvidémonos de nosotros mismos y de nuestros intereses todo cuanto nos sea posible. Pertenecemos a Dios. Por lo tanto, dejemos de lado nuestra conveniencia y vivamos para Él, permitiendo que su sabiduría guíe y domine todas nuestras acciones. Si pertenecemos al Señor, dejemos que cada parte de nuestra existencia sea dirigida hacia Él. Esa debe ser nuestra meta suprema. Juan Calvino escribió esto en un pequeño librito, que yo se los recomiendo si alguna vez quieren leer algo bueno, lean un pequeño librito de Calvino que se llama El libro de oro de la verdadera vida cristiana. Se lo leen en una tarde, muy pequeñito. Es un libro precioso y él escribe aquí, cuando trata, si no me equivoco, en el capítulo 2, acerca de la autonegación, cuando uno renuncia a uno mismo. ¿Y por qué renunciamos a nosotros mismos? Porque entendemos que pertenecemos al Señor y que no somos nuestros. Entonces, fíjense, si no pertenecemos a nosotros mismos, si le pertenecemos al Señor, entonces lo que está haciendo la primera pregunta de Heidelberg es dar forma a toda nuestra existencia. Lo primero que debemos saber como cristianos es que pertenecemos a Jesús y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero de poco sirve saber todo sobre esto, saber todo sobre este consuelo, sobre este gozo, si no sabemos lo que se requiere para vivir y morir en este consuelo y gozo. Porque fíjense, según la pregunta 2, pertenecer a Jesús y no a nosotros mismos significa saber tres cosas, como ya lo vimos la semana pasada: culpa, gracia y gratitud. Culpa, gracia y gratitud. Y ya lo mencionamos, el resto del catecismo sigue este triple esquema. Primero, ¿qué hacemos? Entendemos nuestro pecado. Y si entendemos nuestro pecado, obviamente entendemos la salvación. Y si entendemos la salvación, finalmente vamos a entender cómo somos santificados para servir a Dios, a través de la gratitud. Entonces, las tres cosas son necesarias: culpa, gracia y gratitud. Si no conocemos nuestro pecado, lo que genera un verdadero sentimiento de culpa, cuando yo sé que soy pecador, realmente siento culpa. Y culpa no en el sentido de dolor por haber hecho algo malo, en el sentido de saber que estoy condenado porque he infringido la santa ley de Dios.
Entonces, si no conozco mi pecado y no tengo este sentimiento de culpa, voy a confiar demasiado en mis habilidades para hacer lo correcto. Voy a confiar demasiado en mis habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. ¿No vemos ese discurso en todas partes? Hagamos del mundo un lugar mejor. Que las personas se amen. Que las personas se traten bien. Sé ecológico y va a hacer que el mundo sea mejor. Pero se olvidan de todo lo demás. De nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestra corrupción. Entonces, si no sabemos eso, y ahora te doy la palabra a Pablo, vamos a ignorar nuestro problema más fundamental, nuestro problema más básico, que, ojo, no es la falta de educación, no es la falta de oportunidades, no es la falta de recursos. Nuestro problema más básico es el pecado y la miseria que acompaña al pecado. Punto. Pablo. En esta visión de culpa, gracia y gratitud, ¿cómo van siempre de la mano en la vida, como en el camino a la santidad, o alguna vez uno deja de tener culpa, o siempre está, o es bueno en realidad volver a la culpa siempre? La vida cristiana debiera caracterizarse por ser una vida en constante arrepentimiento. Ya no veo el pecado, una vez que estoy en Cristo, como aquello que me condena, porque en Cristo tengo salvación. Pero sí veo mi pecado personal, mi pecado recurrente, como una ofensa a mi Dios amoroso, que envió a su Hijo a morir por mí. Entonces es en esa comprensión, o a partir de esa comprensión, que fluye toda esta dinámica de el vivir en arrepentimiento, el vivir confesando nuestros pecados. Y tanto es así que cuando nosotros tenemos nuestra liturgia todos los domingos, tenemos un llamado a la adoración en primer lugar, y después tenemos un llamado a la confesión. Siempre tiene que haber un llamado a la confesión. Y algunos se pueden preguntar, ¿pero por qué? Pues hacemos esto todos los domingos. Porque en realidad somos llamados a la confesión todos los días, a confesar nuestros pecados, a reconocer que no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos, o hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, es esa dinámica de reconocimiento, arrepentimiento, confesión, restauración. Entonces, lo primero es conocer nuestra condición de pecadores, nuestro gran problema, el problema fundamental del ser humano. Por ahí andan muchos intentando resolver cuál es el gran problema de la humanidad. Y hay algunos que han tenido ciertos destellos. Han dicho, no, si el problema principal del ser humano es la envidia. Envidia lo que tiene el otro y por eso quiere destruirlo. Pero fíjense, la envidia es un aspecto de esta depravación total y absoluta del ser humano. Porque alguien puede decir, no, yo no soy envidioso, pero a lo mejor es un mentiroso, o tiene muy malos pensamientos, o ha robado, etc. Entonces, entender el pecado y la miseria. Pero no solo debemos conocer nuestra culpa, también debemos saber cómo somos liberados de este pecado y de esta miseria. Es decir, por medio de Jesucristo, quien es la gracia de Dios. Porque si no vamos por ese camino, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar arreglarnos nosotros mismos. Voy a empezar a portarme mejor en mi vida. Voy a dejar de beber. Voy a dejar de fumar. Voy a dejar de decir groserías. Sí, realmente ahora no voy a engañar más a mi mujer. Arreglarnos nosotros mismos. Pero cuando queremos arreglarnos a nosotros mismos, ¿qué sucede? Empieza a crecer el orgullo, empieza a crecer la vanidad. Yo pude hacer esto, yo dejé esto. O también,
lo otro que puede suceder es que te entregas completamente a la desesperación porque te das cuenta de que no puedes hacerlo. Uy, ¿cuántas veces he querido dejar este vicio y no puedo? ¿Cuántas veces he querido dejar de pelear y no puedo? ¿Cuántas veces he querido dejar de hacer esto y no puedo? Te desesperas completamente. Entonces necesitamos conocer la gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y por último, si no sabemos cuál es la respuesta adecuada a la gracia de Dios, es decir, si no sabemos cómo agradecer a Dios, es decir, demostrarle gratitud por tal liberación, vamos a vivir en una burbuja egocéntrica, en una burbuja autorreferencial. ¿Han conocido esas personas? Hay varias en el mundo cristiano, ¿verdad? Yo antes era así, pero ahora yo dije voy a ser fiel al Señor y soy fiel al Señor y el Señor me transforme. Y uno dice, ¿dónde está el lugar para la gracia de Dios en la vida de esta persona? Porque yo. Esa no es la razón, ¿verdad?, por la que Dios nos salvó. Esa no es la razón por la cual Dios nos sacó de la miseria. Entonces, si como cristianos nosotros nos aferramos a estas tres cosas que nos enseña ya la segunda pregunta de Heidelberg, no solo a una, no dos, sino a las tres, fíjense, nos salvaríamos de mucha gran cantidad de mala teología y malas ideas que andan por allí. Ahora, no debemos perder de vista la suposición subyacente a estas dos primeras preguntas del catecismo. ¿A qué me refiero? Estamos destinados a vivir y a morir en el gozo de este consuelo, en el gozo de esta seguridad de que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Cristo Jesús. Y el hecho de que tan pocos cristianos entiendan esto es un testimonio de lo dura que puede ser la vida, pero también es un testimonio de lo poco que meditamos en lo que significa pertenecer a Jesucristo. Ojo, el consuelo no significa que Cristo hace que todas las cosas malas, esas que enfrentamos día a día en la vida, que nos desaniman, desaparezcan. No quiere decir eso. El consuelo, como dijo Zacarías Ursino, ¿verdad?, uno de los redactores de este catecismo, resulta de un cierto proceso de razonamiento en el que oponemos algo bueno a algo malo, para que mediante una consideración adecuada de este bien podamos mitigar nuestro dolor y soportar pacientemente el mal. Está diciendo Ursino en otras palabras. El consuelo pone ante nosotros un gozo mayor que supera los sufrimientos presentes, los sufrimientos que hemos experimentado en nuestra vida. Cuando pensamos en vivir y morir con este consuelo, es muy diferente a lo que comúnmente muchas personas pueden pensar. Porque cuando una persona reflexiona acerca de consuelo, de estar reconfortable, etc., se imagina, no sé, un sillón reclinable, un berger, así, grande, o se imagina un buen masaje, o se imagina toda la comida que pueda comer. Pero el catecismo, ya les dije, tiene en mente un consuelo diferente, uno que es más profundo, más elevado, más rico, más dulce. Y encontramos este consuelo al admitir nuestro pecado, en lugar de excusarlo, confiando en otro, en Jesucristo, en vez de confiar en nosotros mismos, y viviendo para dar gracias en lugar de vivir para mí.
¿Preguntas, dudas? ¿Algún comentario? Los de la casa, ¿una pregunta, duda? ¿Comentario? Ok. Yo tengo un comentario. ¿Sí? Bueno, a mí me pasa mucho de que confiar en mí mismo. O sea, para mí eso es algo en constante lucha. Pero igual me cuesta entender cómo Dios obra de manera práctica. Cómo, eh, porque los problemas uno trata de resolverlos. Entonces me cuesta entender cómo esa gracia que obra en uno y lo hace y resuelve el problema, como que no descanso, en eso, entonces y debe ser porque no lo entiendo completamente. Y por ejemplo, si yo quiero arreglar algo, estoy un ejemplo, ¿no? Yo voy y pienso cómo arreglarlo y lo arreglo. Pero ¿cómo atribuir eso a la vida? ¿Cómo atribuir que Dios o te dio la herramienta o puso a otra persona? Okay. Sí, ciertamente hay algunos principios bíblicos que nos orientan en todo esto. Por ejemplo, cuando el apóstol escribe que todo lo que tenemos lo hemos recibido. O sea, nada de lo que tengo es mío. Mi mente no es mía. Mis capacidades no son mías. Mis dones, talentos son todos del Señor. Entonces el Señor me los ha concedido en primer lugar. Ahí hay ya una negación, ¿verdad?, de uno mismo. Es decir, yo soy bueno para resolver problemas. O mira, yo soy rápido, soy ejecutivo, en fin. Es del Señor, eso parte. Y lo segundo es ciertamente la providencia de Dios, que es su gobierno constante, continuo, permanente, y su cuidado sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Es algo que nosotros necesitamos leer con los lentes de las Escrituras. Entonces, cuando suceden cosas en mi vida, que yo digo, ¿cómo fue que el Señor lo resolvió? O mira cómo el Señor me libró de esto, o nunca imaginé que esto iba a terminar en esto, en fin. Vemos su mano sobre nosotros, una mano, como dice un autor, invisible, que está allí. Y lo tercero es que saber que Dios controla todas las cosas no nos lleva a la inactividad. Por ejemplo, supongamos que un cristiano está atravesando un problema familiar grande. Entonces este cristiano, él puede decir, no, yo confío que el Señor lo va a resolver, pero no hace nada. No somos llamados a la inactividad, somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios, en ese caso particular, significa pedir perdón, significa trabajar en una relación, significa conversar, lo que sea, tengo que hacerlo. Ese es mi lado. Entonces, como dice la Escritura, también una exhortación, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. O sea, él sabe que tiene que hacer algo, pero no lo hace. Sea por negligencia, sea por temor, sea lo que sea, ya es pecado. Entonces necesitamos entender que Dios nos ha dado dones, talentos, pero también Él nos da entendimiento de su palabra para que nosotros hagamos su voluntad. Y esta es mi parte. Ya que sé cómo tengo que hacerlo, lo hago. Como decías tú, se echó a perder algo, tengo que arreglarlo. Nadie lo hace por mí. Esto no se arregla solo. Lo tengo que arreglar. Bueno, lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Esto está mal, yo sé que esto está caminando mal. ¿Cómo lo arreglo? El Señor me ha dicho cómo se arregla esto, su palabra. Entonces vamos a trabajar en eso.
dependiendo completamente de Él. Entonces es como actúa como si todas las cosas dependieran completamente de ti, sabiendo que dependen completamente de Dios. Sabiendo que dependen absolutamente de Él. Ok, ¿alguien más? ¿De los conectados? ¿No? Ok, entonces tenemos estas dos primeras preguntas que nos hablan del consuelo tanto en la vida como en la muerte. Y ya dijimos que significa esto, que no nos pertenecemos, a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Jesucristo. ¿Y cómo puedo yo disfrutar de esta seguridad de que pertenezco a Jesucristo? Sabiendo tres cosas: mi pecado y miseria, cómo Dios me ha liberado en Cristo, y ahora cómo debo vivir para su gloria en gratitud. Eso es todo por hoy. Vamos a orar para concluir nuestra clase. Te agradecemos, Señor.